Buenas tardes, mi nombre es Juan Rafael Coronel Rivera, soy escritor y fotógrafo y también me desempeño dentro de las actividades de crítico e historiador del arte. Este video va a tratar en relación a la extraordinaria obra de la pintora Olga Costa. En el año de 2013, con motivo del centenario del nacimiento del artista, el Museo del Palacio de las Bellas Artes me invitó a realizar la retrospectiva de esta autora con motivo precisamente del centenario de su nacimiento. Una de las cuestiones más interesantes del trabajo de historiador es precisamente ir encontrando al personaje. Si bien había una serie de libros interesantes sobre Olga, había muchos datos y había muchas partes de la historia que no estaban ni definidas ni contadas. Y fue a través de la investigación que se realiza para hacer esta muestra que poco a poco fue apareciendo la autora de una manera inesperada, porque realmente se mostró. Y se mostró a través de cuestiones muy interesantes, sobre todo de la correspondencia que mantuvo con sus padres y de la correspondencia que mantuvo con su representante, que fue Inés Amor. En estas cartas lo que uno ve es sobre todo su sentido del humor y una crítica punzante hacia determinados temas. También hay una serie de entrevistas, quizá 10 o 12 entrevistas, que armándolas todas dejaban entrever una pequeña autobiografía, lo que también ayudó aún más a encontrarnos con el personaje. Yo pienso que es muy importante tener el marco humano del artista. Si bien las obras hablan por sí solas, quien las ejecuta, cómo las ejecuta, por qué las ejecuta y el marco histórico del momento en que las realiza son fundamentales para acabar de entender la psicología de la pieza en sí. Y bueno, eh, Olga Costa nace en Leipzig, en Alemania, en el año de 1913, un año muy importante porque ya estaba desarrollado el arte moderno universal. Y este arte tenía como sede París. En 1905 ya habían estado los Fauves, ya se había entendido perfectamente que el camino del postimpresionismo y del impresionismo eran fundamentales. Ya se tenía a Cézanne como uno de los grandes maestros y se estaban gestando movimientos interesantísimos como Dada y la figura más importante en este momento, o una de las figuras más importantes de este momento, era Pablo Picasso con la invención del cubismo, que era la gran tendencia. En este año del 13 tenemos a dos autores mexicanos activos en París y que además estaban trabajando dentro de esta visión plástica. Me refiero a Ángel Zárraga y a Diego Rivera.
no se piense que estos dos autores nada más estaban practicando una disciplina a la manera de, sino que estaban haciendo aportaciones en los campos matéricos, en los campos colorísticos y además también en los campos temáticos. Cuestión muy importante, porque esto es precisamente lo que va a hacer que el arte mexicano tenga una personalidad tan fuerte como la que empezó a desarrollar a partir de 1920. Bueno, pues entonces, este era el mundo plástico que le corresponde a Olga en su nacimiento. Otra de las cuestiones fundamentales en su vida es que nace al interior de una familia de intelectuales. Su padre era un músico prominente, Jacobo Kostakowski, quien además no nada más era un intérprete, sino un compositor. Esto es, la creación en la casa de Olga Costa era fundamental. Cuando Olga tiene alrededor de un año, eh, su padre decide que tienen que irse a Berlín por cuestiones de orden laboral. Y en Berlín, el señor Kostakowski sigue una tónica que lo siguió toda su vida, que era que el arte debía estar al servicio del pueblo. Hombre de ideas socialistas, de avanzada, que luchaba en contra del fascismo, que estaba en ese entonces ya empezando a ser una circunstancia muy compleja en Alemania. Y todo esto se lo inculca a Olga. Olga, cuando rememora Berlín, habla muy poco de su infancia. Dice que su infancia era horrible y que Berlín era una ciudad gris. Pero la gran memoria que tiene es su inicio en el coleccionismo. Ella dice que ella se inicia como coleccionista en esta ciudad, juntando gusanos de colores que salían en la primavera. Esa era la gran y la única memoria que una y otra vez cuenta en las entrevistas que se le hicieron años después. Cuestión muy curiosa, porque lo que le interesa a las orugas, además de esta cuestión de orden naturalista muy a la alemana, recordemos que este orden de revisar el mundo, de ver el mundo y de entender el mundo a través de lo que nace, crece y de los minerales y por regiones, es muy alemán. Nada más recordemos a Alexander von Humboldt. Además, su enorme influencia que ejerce sobre México. Pero si bien está este orden, lo que más le interesa a Olga son los colores de las orugas. Y ahí es donde se despierta precisamente este olor, ¿no? Este sabor de la pintura. El primer contacto con las artes, obviamente, de Olga y su primera idea de lo que iba a ejercer como creadora fue la música. Su padre, muy disciplinado, la involucra en la interpretación y Olga parecía que iba a seguir este rumbo, pero tiene un problema, no un problema, tenía una característica, no le gustaba el público. Entonces, las dos veces que salió a escena, sufrió ataques de pánico y simplemente no pudo realizar su trabajo dentro de estas disciplinas. Por los motivos políticos que ya hablé que tenía el señor Kostakowski, empezó a tener muchos problemas en Berlín. Fue a dar un campo de concentración, la familia tuvo que salir y llegan a México en el año de 1925.
Olga tiene 12 años. Así como cuando nace era un año importante en Europa, cuando llega a México igualmente era una época fantástica para estar en el campo de las artes en México. En 1921 había iniciado el muralismo mexicano, que fue el único perfil del continente que tuvo una influencia tan definitiva en las artes como el cubismo o como el surrealismo. En 1921 igual se habían comprendido a las artes populares como una de las expresiones más importantes del país, esto es, se preponderó a las culturas indígenas como las grandes culturas engendradoras de una visión de nación. Cuestión fundamental, porque precisamente eso es lo que más le toca el corazón a Olga, el color, el sentido de una vida tan diferente, estructurada por una serie de culturas no occidentales. Fue el doctor Atl quien hace la primera exposición y la primera monografía en este año del 21 que ya mencioné, y que continúa este desarrollo y se sigue esta visión importantísima. Otra de las cuestiones fundamentales es en 1922-23 está también el estridentismo, que es esta mezcla donde choca América Latina, bueno, no choca, se mezclan América Latina y Europa y hacen una combinación los autores mexicanos fantástica en relación a lo que es lo de avanzada, lo último, la vanguardia. Y tanto que, bueno, el manifiesto, entre muchas de las cosas que dice, vive el mole de guajolote. También en el campo de la poética sale Suave Patria de Ramón López Velarde, el primer poema que se considera totalmente moderno. Y hay una educación fuera de lo común en las artes plásticas. En todas las escuelas está estudiando el método BEST, están las escuelas al aire libre, empiezan a configurarse las misiones culturales. Fantástico lo que estaba sucediendo en México. Y no era una cuestión que se diera solamente en el centro, o sea, sí pasaba lo más importante en la Ciudad de México, pero había muchas cosas que estaban pasando en provincia. Olga llega al puerto de Veracruz, por barco obviamente, y los empiezan a acomodar. Olga va a dar a una casa, un hotel de asistencia, y habla de que su primer recuerdo es a una mujer negra de la costa con un cigarro en la boca, vestida de un amarillo muy intenso, que sin quitarse el cigarro iba de recámara en recámara a levantar los bacines que se dejan en la noche en los hoteles, que se dejaban en los hoteles en esas noches para que los huéspedes hicieran sus necesidades. Y esa memoria la sigue y la cuenta y la cuenta. Y me parece muy interesante porque realmente es un choque cultural fuertísimo llegar de Berlín gris, de llegar de Berlín perseguido y de repente encontrarse con esta figura completamente frugal. En este punto, pienso yo que esa mujer que una y otra vez rememora, una y otra vez ve, es
la figura central de su cuadro más famoso, que es La vendedora de frutas. Creo que de ahí le viene esta necesidad, esta carga potente de hacer a la mulata que está en ese cuadro el centro del cuadro. Ya tocaremos el tema. Bueno, llegan a la Ciudad de México. El señor Kossakovsky, obviamente en 1925, empieza a buscar trabajo. Y una de las cuestiones más interesantes de esa época en la Ciudad de México es que los integrantes del Partido Comunista eran muy activos y tenían una visión inteligentísima en relación a las artes. Apoyaban a las artes de una manera capital, fundamental. Sin la izquierda no se entiende esta época del arte mexicano, que es finalmente la que nos constituye, ¿no? Nos sigue aún representando. Entonces, en ese año del 25, el Partido Comunista Mexicano tenía como misión ir reclutando intelectuales para que se integraran a la lucha social. Y dentro de estos intelectuales que estaban ya en el Partido Comunista, estaba José Pomar, un músico guanajuatense fundamental en la historia de la música mexicana. Y fue así que José Pomar, buscando adeptos, se encuentra con el señor Kossakovsky, llevan a vivir a todos a la familia Kossakovsky, la esposa a la que llamaban la mami, que es muy interesante porque la esposa de Kossakovsky pierde el nombre y en todas las referencias, en todas las cartas, incluso Cardosa y Aragón, que finalmente era familia porque casa con la hermana de Olga, y muchos otros intelectuales solo se refieren a la señora como la mami. Un personaje que realmente sería interesantísimo explorar porque se siente que era esta matrona fuertísima, que además se oponía a que Olga fuera muy liberal y todas estas cuestiones. Bueno, el caso es que el señor Pomar se lleva a vivir a la familia Kossakovsky a su casa y es a través del señor Pomar que Kossakovsky entra al Conservatorio Nacional y conseguía un trabajo estable y puede independizarse. El problema es que José Pomar y Kossakovsky y Revueltas, tres genios, pertenecen al ala izquierda de la música. Y Carlos Chávez, que era el patriarca, el mandón de la época, navegaba hacia la derecha, hacia el gusto de lo que sí, dígame usted, señor, a la política. Y entonces se enemistan y siempre son relegados de la cultura integral. Olga vive en este mundo de los relegados. Primero fueron relegados en Berlín, llegan a México y vuelven a ser relegados por la ideología del padre. Y yo pienso que esto influye mucho en que se cambie de nombre. Olga es Olga Kossakovsky y finalmente decide ponerse Olga Costa. Ahí hay un rompimiento, una separación y una integración. Como ya les comenté, bueno, Olga tuvo problemas de interpretación pública. Y entonces empieza a entender otro mundo que es el mundo de las artes plásticas. Y en 1933 entra a la EMBA y tiene como maestro a Carlos Mérida. Aquí hay que hacer un paréntesis porque una de las cuestiones que es muy importante en este punto es que el arte moderno mexicano
tiene figuras fundamentales, pero fundamentales, que todas son mujeres. La primera que me interesa, sobre todo, es Tina Modotti, porque Tina Modotti es quien, por ejemplo, se acerca a Frida Kahlo para llevarla al partido. Nosotros tenemos esta visión un poco idealizada de que Frida y Diego se conocen en los andamios de la SEP, pero en realidad lo más probable es que se hayan conocido en una junta en el Partido Comunista. El caso es que todo este grupo de mujeres, dentro de los que también estaba Teresa Pomar, hija de José Pomar, fantástica luchadora social y además una de las personas que más hizo en los campos de las artes populares, y muchas otras, Frida Kahlo, María Izquierdo, un sinfín. Lo que resulta muy interesante es que si bien la figura de lo masculino tenía una lucha, la lucha política, la de ir tomando, digamos, y formando sobre todo sindicatos y estructurando políticas, etcétera, las mujeres tenían un orden social fantástico, porque realmente fueron las que marcaron la diferencia en relación a lo que se entendía como buen gusto. El buen gusto en los años 20, en, en el campo de lo femenino, todavía seguía regido totalmente por París y no había una visión de que podría haber otras alternativas. Y es precisamente este grupo de mujeres que empiezan a usar huipiles, que además empiezan a hacer arte, que además tienen un gusto por la comida de los mercados. Porque en ese entonces, si uno iba a las casas de la alta sociedad, pues obviamente el menú no iba a ser un adobo o un pipián, ¿no? Siempre se preponderaban las comidas europeas, las bebidas europeas. Pero este grupo de mujeres empiezan a vestir de huipil y esto pareciera cualquier cosa, pero las marginaba de una manera absoluta y hacía que la sociedad, incluso la clase media, las viera, y Olga lo describe así, como mujeres de la vida fácil. Entonces, esta lucha, esta manera de rever, de reverse, de reentenderse, fue fundamental para que tuvieran una participación importantísima y liberaran a todas las mujeres. Bueno, pues Olga fue parte de esto. Cuando Olga entra a la escuela en 33, está muy poco tiempo, está alrededor de unos 6 meses y sale diciendo que pues en realidad no había aprendido absolutamente nada, pero es ahí donde conoce a quien será su esposo, que es José Chávez Morado. Una de las cosas más interesantes de estos 6 meses es que no nada más tiene como maestro a Carlos Mérida, sino también al grabador Amero. En las 2 o 3 piezas que conocemos de esta etapa, no se ve que haya una influencia del maestro preponderante, que era Mérida, pero sí se ve la influencia de Amero. Y esto me interesa porque Amero era un grabador muy fino, que le gustaban mucho los matices y el sombreado. Y esto después se ve como una constante en las obras de Olga. Olga lo que quería era integrarse a las escuelas al aire libre, pero en este momento estaban a punto de desaparecer, porque
estaban siendo sustituidas por las misiones culturales y las escuelas que estaban poniendo en los diferentes lugares. Y en 1935 casa con José Chávez Morado. Y esto es fundamental porque entre 33 y 35, Olga no terminaba de definir su vocación, pero el hecho de hacerse novia de José, casarse con él e irse a provincia a pintar es fundamental para ella. Estamos hablando de dos muy jóvenes artistas. Cuando José y Olga se casan, él tenía 26 años y ella 21. Muy jóvenes artistas. Les encomiendan un trabajo en Jalapa, un mural colectivo. Y es al interior de la realización de este mural colectivo donde además están Gutiérrez, un pintor de corte medio surrealista, oaxaqueño, que es interesante tenerlo en cuenta para lo que continúa. Y Olga narra que es precisamente en las noches que pasan haciendo los bocetos, tenían solo una mesa con colores, ella dice que colores muy corrientes que inmediatamente se craquelaban y que era muy difícil de manejarlos por la mala calidad que tenían, pero que finalmente allí es donde ella se pone ya a pintar con una constancia. Y es de esta época que tenemos sus primeras piezas. Las primeras obras, una es una que se titula Bañistas, la otra es el retrato de su marido, de José Chávez Morado. Y lo que es muy interesante es cómo los aborda. Eh, en la pintura se ve, desde luego, esta tendencia que había hacia lo primitivo. Todos los artistas, María Izquierdo, eh, Rufino Tamayo, no todos, pero un grupo muy importante de estos artistas, como estos que mencioné, querían regresar como a la esencia de lo que se entendía como lo popular llevado al arte moderno. Y lo que resulta es fantástico porque es un cierto primitivismo, una cierta tendencia naif que no había sido tocada en ninguna otra parte del mundo. Era un estilo muy personal, muy interesante, contundente. Y a Orga le interesa precisamente eso, ese sentido de contundencia de esas piezas. Y entonces estas dos primeras obras que mencioné tienen ese sentido. Eh, pero en el caso de ella, además de todo, hay otra circunstancia, su educación europea. Si bien llega muy niña a México a los 12 años, en la casa del señor Kostakowski siempre hubo libros, siempre se habló de arte, los visitaban pintores. Cuando llegaron a México, todo esto siguió. México en ese entonces ya estaba muy conectado con lo que estaba sucediendo en el mundo. Y yo veo una cierta reminiscencia, sobre todo de Rousseau, de toda esta escuela que estaba alrededor del Sacré-Cœur, del Sagrado Corazón. Y estas dos primeras obras tienen precisamente como este encuentro entre lo primitivo mexicano y lo primitivo francés. Y se nota esto en el colorido y en la composición y en la planimetría, ¿no? Que si bien todo lo trata de poner en un primer plano, pero el tratamiento del follaje es muy a la Rousseau, etc.
Eh, Viene toda una serie de circunstancias fundamentales. Una de las más importantes en la carrera de Olga, como en la de prácticamente todos los pintores de esa época, fue su contacto con Inés Amor y ingresar a la Galería de Arte Mexicano, que era y sigue siendo en la historia del arte moderno, pues el espacio más importante privado que había en América, no en México, en América, porque recordemos que nosotros éramos la tendencia. En Estados Unidos toman el modelo mexicano de la plástica desde 1929 hasta 1945. No había otra visión de arte en América. Entonces, bueno, esto era importantísimo porque había toda esta búsqueda en la pintora, la efervescencia. Veía la Galería de Arte Mexicano, estaban Orozco, Rivera, Siqueiros, todos los artistas se veían, platicaban. México era una ciudad muy pequeña, era un grupo que por lo menos una vez al mes tenían reuniones, estaban en los sindicatos. Muy interesante, ¿no? Muy enriquecedor, con un fin común y además un fin común que no dependía del Estado, cosa fundamental, eran sindicatos independientes, no estaban tras la canonjía, sino tras la imposición de sus ideas y lograron imponer sus ideas, fundamental. El caso es que en 39, ya estando en la Ciudad de México, llega un grupo muy importante de autores y dentro de estos además mujeres fundamentales. Llegan los surrealistas. Entonces están ya aquí Katy Horna, fotógrafa, está Remedios Varo, Leonora Carrington, Alice Raón. Y en este marco en el que México es una pieza fundamental, la segunda capital del arte internacional era París y la Ciudad de México, se realiza en la Galería de Inés Amor en el año de 1940 la Exposición Internacional Surrealista. Y esta exposición la visita Olga y es aquí en donde empieza realmente a conformarse la personalidad de la extraordinaria artista. Si bien Olga ya tenía piezas muy importantes, cuando ve esta exposición y ve las posibilidades eh, de composición y de referencia que hay entre los objetos, no tanto ni la técnica ni el estilo, sino la posibilidad de referencias que se pueden hacer con las cosas, es cuando se siente feliz, es cuando la siento plena. Realiza en estos momentos unas naturalezas muertas con unos mensajes fantásticos. Ahora, si bien sus cuadros son de corte surrealista, hay algunos directamente, por ejemplo, hay una pieza, Wolf Van Palen, quien organiza la exposición del 40, tiene una pieza fundamental que se llama El Tizón de Oro, que es una mujer que tiene en vez de cabeza una gran polilla y los ojos son estas, uh, estos círculos que se hacen en las alas de las polillas. Y Olga realiza una obra muy similar, ella dormida con una máscara de mariposa, que es claramente influida por esta pieza que estuvo en la exposición del 40. Y además era una de las piezas icónicas de Palen, sigue siendo una de las piezas obviamente icónicas de Palen. Si bien están esas piezas, hay otras que son de corte surrealista,
pero en donde lo que se encuentra uno es con el trópico, con el color, con lo indígena. Hay una mezcla fantástica en estas obras, en donde nos vamos a encontrando con lo que también vio Bretón de alguna manera. Esto de que en todos lados en México había referencias surrealistas, ¿no? Y esto es fundamental en su carrera porque si bien está dentro de ese ámbito, regresa nuevamente otra vez a lo meramente estipulado dentro de la escuela mexicana. Aquí hay una cuestión muy interesante que además ella insiste en esto. Si bien su pintura siempre fue dentro del marco de lo social y dirigida al pueblo, nunca toca temas políticos. Y eso lo reitera una y otra vez. Ella no quería hacer temas políticos a través de su pintura, sino que los personajes que están en las obras fueran en sí la uh, filosofía que está presentando la obra. Esto es, con el simple hecho de presentar un indígena es suficiente para que se esté haciendo una pintura distinta a la pintura académica. Y además, no nada más pintando un indígena, sino además pintando un indígena renovado, un indígena visto desde una perspectiva contemporánea importantísima. Entonces, este tipo de visiones era el que quería guardar sin meterse en cuestiones más claras en ese sentido. Me gusta mucho esta posición porque realmente tiene el mismo efecto. Si uno pone a la madre campesina de Siqueiros, pieza poderosísima, una obra maestra, junto a una pieza como Hermanos, que es también fantástica, tienen las dos un sentido fundamental dentro de la historia social mexicana, pero la de Olga dice lo mismo, pero en un sentido más pacífico. No que se esconda, no que no lo quiera gritar, sino lo dice con una poesía distinta. Y eso es lo que es muy interesante. Olga está viendo sobre todo, digamos, a López Velarde. Está hablando de la panadería, está hablando de todas estas cuestiones que se leen ahí. Y eso es muy interesante. El caso es que dentro de esta temática le encargan esta gran pieza que es La vendedora de frutas. Dentro del estudio del texto que realicé para el catálogo, hago una analogía que es muy interesante. Hay en Fomento Cultural Banamex un cuadro que es del siglo XVIII, que representa un mercado. La estructura de la pieza tiene muchísimo que ver con la obra de Olga. Yo pienso que la conoció, pero Olga quita toda la parte esclavista y hace solamente un personaje mestizo, que es esta gran matrona que se encuentra frente al cuadro, la vendedora, en donde lo que está personificando es precisamente la prodigalidad de la tierra, a esta gran madre que da los frutos. Hago una explicación larga que no quiero traer acá porque ya he hablado bastante, pero lo interesante de esa pieza es que marca no lo que continúa, sino un rompimiento, que es lo que es muy interesante. Es su obra icónica, eh, un encargo además, se la encarga Fernando Gamboa.
Olga se queja de que solo le paga 5,000 pesos, que se le hace una baratija. Dice Fernando Gamboa, muy inteligente, pero es nada bueno para pagar y no ofrece mucho dinero porque le había encargado a otros dos y Olga definitivamente renunció. Quería que hiciera una panadería y una dulcería aparte del puesto de frutas. Pero en este momento Olga empieza a sentir la demografía que estaba sucediendo, que ya estaba empezando en México. Imagínense, a los 40. Y empieza a hablar de que ella deja la figuración porque la empieza a atormentar las multitudes. A donde va hay multitudes. Para tomar un taxi hay multitudes, para ir al mercado hay multitudes. Dice, y además estas multitudes están destruyendo todo. Están destruyendo la esencia de lo que era este país. Y se queja mucho de eso. Y entonces se dedica a pintar paisajes. Y eso me parece muy interesante porque es un postulado, sin que todavía la ecología fuera tan importante como es hoy, pero que ya está viendo esta devastación que se está haciendo. Bueno, ya estamos casi terminando con el mundo. Es tremendo, pero es una realidad. Que además nadie hace nada en realidad tampoco, ¿no? Digo, si entendemos lo que está sucediendo ahora en la pandemia, que preponderaron como lo más importante es seguir la fabricación de los coches, entendemos que, bueno, el ser humano no tiene remedio absolutamente de nada, ¿no? Bueno, pues esto Olga ya lo está diciendo en los 40, 50, cuando empieza a abandonar la figura y se dedica solamente a hacer paisajes. Y esta es una de las cosas fundamentales, porque sigue el mismo tratamiento que sigue con la figura, porque su tratamiento es la composición y el color. Si bien el tema es importante, pero lo traslada entonces simplemente a las casas de barriada. Antes retrataba a los personajes del barrio, de los barrios de Guanajuato, pero ahora traslada esto a las montañas y a las construcciones de Guanajuato. Y en ese momento reconstruye una idea muy interesante que ya había visto, entre otros también Rivera, también guanajuatense, por eso que lo traigo tanto al caso, no por otra cosa. En donde se entiende esta estructura de Guanajuato a manera geométrica. Rivera lo ve en el cubismo, Olga lo ve hacia el abstracto. Olga tiene muchos lindes de repente con la pintura abstracta. De hecho, en este texto que mencioné ya, hablo que tiene una hermandad con el pintor español Peláez, que también estaba en la Galería de Arte Mexicano. Eh, Dentro de las múltiples cuestiones de color, y ya con esto como para suavizar un poco la plática y nos vayamos con una idea más ligera de toda la circunstancia, voy a contar una anécdota muy chistosa que está en las cartas, está escrito, y es en la correspondencia con Inés Amor, en donde están hablando de lo que le había sucedido a Sofía Bassi, ¿no? Sofía Bassi que cometió un asesinato y Olga se pone entre enojada y envidiosa, seamos realistas, por la cobertura que se le da a una exposición de Sofía Bassi y los precios que alcanzan las obras de Sofía Bassi en esa exposición. Entonces le dice Olga a doña Inés, por escrito en carta, pues ya me di cuenta que para ser famoso hay que descabecharse a alguien. Y ya estoy viendo a ver quién va a ser mi víctima. Y entonces le contesta a doña Inés, dice, oiga, no, porque la única persona que tiene usted cerca es Josecito. Y yo a José lo quiero mucho. Así es que búsquese otra manera de triunfar. Bueno, pues espero que la plástica les haya parecido interesante. Muchas gracias.
Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.